Buenas tardes, damos la bienvenida una vez más al Señor, al Espíritu Santo, a este programa de nuestra Escuela Misionera Transcultural Online. Hoy tenemos también unas invitadas muy especiales, jóvenes, aquí conforme al corazón de Dios. Ellas son Magda y Alejandra, desde la base de Jucún en Cartagena. Buenas tardes, Pastor Janoy. Muy buenas tardes y muchas bendiciones para todos. Es una bendición poder estar nuevamente en este tiempo de entrevistas y hoy estamos muy contentos por la vida de tanto de Magda como de Alejandra y esperemos que el Señor les pueda usar para hablarnos a nosotros también y a aquellos que van a estar escuchando y viendo el programa. Amén. Saludos a Jefferson. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Magda, Alejandra, de verdad que se goza nuestro corazón de poder estar aquí y poder aprender de ustedes, de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Amén. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros compartir este tiempo con ustedes y saludos desde Cartagena. ¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Alejandra y me siento muy honrada de poder compartir con todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy es las misiones transculturales y la cosmovisión bíblica cristiana. Un tema súper importante, súper apasionante dentro de esta escuela misionera. Vamos a empezar compartiendo una palabra que podemos encontrar en Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y para empezar este tiempo como debe ser, vamos a orar, ¿les parece? Entonces quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí nuevamente, Señor, glorificando y exaltando tu nombre, Señor, a través de este programa. Hoy te pedimos que tú tomes el control, Señor, que seas tú dirigiendo nuestras palabras, bendito Dios, que seas tú utilizando, Señor, a nuestras invitadas para que tu reino, Señor, sea extendido y que muchos más conozcan, Señor, de tu plan tan maravilloso que tú tienes, Señor, para con tu pueblo, bendito Dios. Hoy te damos gracias. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que tú tomes el control. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este tiempo, a este lugar y habla a nuestros corazones. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para mí es una bendición poder tener tanto a Magda como a Alejandra en este tiempo de entrevistas. Nos conocemos en la base de Cartagena, inclusive he podido estar junto con Damaris también, con un grupo de hermanos que íbamos de Cuba hace un tiempo atrás, lo trajimos aquí a Colombia, estuvimos participando de las casas de cosmovisión bíblica y entonces realmente nuestra experiencia fue muy buena porque aprendimos, los maestros fueron realmente claves, los que estaban en ese momento dando las clases y pienso que hay una importancia muy grande, vamos a estar aprendiendo sobre eso, una importancia muy grande para un misionero, para un cristiano, conocer o tener una cosmovisión bíblica.
Pero antes me gustaría poder que nos pudieran compartir tanto Magda como Alejandra un poco de sus vidas, del llamado que el Señor les ha hecho también a las misiones y toda la historia que hay detrás de ustedes, que seguro que va a ser de mucha inspiración para nosotros. Sí. Bueno, voy a empezar yo. Entonces, yo soy de Sincelejo, nací en Sincelejo, me crié en un pueblo que se llama Varsovia. Mi familia no era cristiana, yo fui la primera cristiana de mi familia y llegué a los 12 años a entregar mi vida a Dios y asistí a una de las iglesias que tenemos en el pueblo. A los 15 años yo recibí mi llamado misionero. Dios me llamó para ser misionera. No sabía exactamente qué era eso. Solo sabía que quería tener una profesión y servir a Dios. Yo sabía eso. Y conocí a Jucum antes cuando era niña, entonces un tiempo mi mamá me dijo que si consideraba ir a Jucum. Y dije, bueno, está bien, pues me parece bien. Y yo llegué a Jucum en Cartagena, que estaba muy cerca relativamente donde yo vivo. Y allí empecé la escuela cuando tenía 18 años. Y fue una experiencia muy espectacular conocer a Dios, conocer su plan, conocer el llamado que Él tenía para mí, porque Él me había dicho, pero no entendía muy bien. Y ahí poco a poco empecé a entender cuál era ese llamado. Y bueno, tengo ya 12, 13 años de estar acá en Jucum, Cartagena. Desde ese entonces me he capacitado en varias escuelas. También fui a la universidad a estudiar, soy maestra, es mi profesión. Y bueno, durante estos años, lo que Dios ha venido hablando y hablando y hablando es de ser maestra, de enseñar, de conocer de la verdad, de llevar a otros el mensaje y más que todo con esto de la cosmovisión bíblica cristiana. Es donde más he tenido Dios que me ha hablado y me ha clarificado que es mi llamado, poder enseñar a otros cosmovisión bíblica cristiana y aplicarla en la sociedad. Entonces, junto con Magda, pioneramos aquí en la base de Jucum, Cartagena, la Escuela de Cosmovisión Bíblica Cristiana. Y varios de nosotros tomamos este entrenamiento y lo traímos y nosotras nos pusimos al frente de la escuela y ya este año será la tercera escuela, se hace una vez al año y bueno, allí estamos nosotros aprendiendo muchísimo y encuentro allí mi vocación, mi llamado en enseñar, en liderar, en aplicar tanto como se pueda todo lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Bueno, mi nombre es Magda González, soy boyacense de la ciudad de Sogamoso y llevo 7 años siendo parte de Juventud con una Misión. Entonces, cuando terminé la universidad en el año 2012, fue una época clave en mi vida y no sabía realmente cuál era el siguiente paso, pero providencialmente Dios me dirigió para venir en el 2013 a hacer mi escuela de discipulado y entrenamiento en Jucum, Cartagena. Y bueno, en mi caso yo no recibí nunca una palabra profética o un llamado específico hacia las misiones, nada de eso, pero después de que estuve aquí, de que pude conocer a Dios y comenzar una relación personal con Él, me fui apasionando mucho más por las naciones, por la enseñanza, por las esferas de la sociedad y por la cosmovisión bíblica. Entonces, poco a poco, Dios me ha ido animando de permanecer en las misiones y ha sido también pues una decisión propia. En cuanto a mi llamado, bueno, creo que parte de mi llamado es entrenar y discipular las nuevas generaciones con una cosmovisión bíblica, cristiana y de esa manera ayudar a cambiar el destino de mis generaciones. Específicamente hay 3 esferas de la sociedad que me apasionan mucho y que creo que Dios ha puesto en mi corazón y es el gobierno, la economía y la educación. Entonces, yo estudié una carrera universitaria, soy economista de profesión, pero en esa época no entendía por qué ni para qué. Ahora he visto que
que había también algo providencial allí de Dios para entrenarme en varias áreas y poder también a través de la profesión servir a Dios y conocer cuál es realmente el diseño de Dios para estas esferas, gobierno, economía y educación, y cómo transmitir eso a la nueva generación. De verdad que es un gozo de poder escuchar todo esto de personas que han entendido y han sido sensibles al llamado de Dios. Personas que son jóvenes, que vemos que son muy jóvenes, pero que, como dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces nos gozamos con esto, pero ya entrando en materia, nos gustaría que nos contaran qué es esto de la cosmovisión bíblica cristiana, en qué consiste. Bueno, la cosmovisión bíblica cristiana, específicamente bíblica y cristiana, ¿no? ¿Sí? Porque pueden haber muchas otras cosmovisiones. Entonces, el término cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? Entonces, algo muy sencillo que la misma palabra nos los está diciendo es la visión del mundo. Cómo nosotros miramos el mundo, cómo nosotros interpretamos la realidad, de qué manera se interpreta la realidad. Entonces, cosmovisión bíblica. ¿De qué manera la Biblia interpreta o describe la realidad, lo que Dios creó? Entonces, la cosmovisión bíblica cristiana es cómo la Biblia describe la realidad, cómo la Biblia muestra la realidad. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, son los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, porque Él creó todas las cosas. Él debe saber muy bien cómo debe funcionar el mundo. Entonces, la cosmovisión bíblica es aprender cómo Dios ve el mundo porque Él lo diseñó y Él es el que mejor sabe cómo funciona el mundo. Sí, entonces, parte fundamental de la cosmovisión bíblica cristiana es a lo que nosotros le llamamos la columna vertebral de la cosmovisión, ¿sí? Que es creación, caída y redención. Y bueno, luego podemos profundizar un poquito más en esto, pero como está diciendo Alejandra, es el hecho de entender que el plan y el diseño de Dios en el principio era bueno, era la creación. Luego algo pasó, el hombre con la desobediencia y la rebeldía dañó el diseño de Dios, pero hay una esperanza de redención, de que Dios no ha dejado su plan abandonado, no ha dejado su creación ni la humanidad abandonada, sino que está encaminado hacia el propósito de la redención. Entonces, de eso se trata la cosmovisión bíblica, de que podamos entender cómo Dios ve al mundo en las diferentes áreas de la sociedad, no solo cómo Dios ve la iglesia, pero que podamos entender cómo Dios ve la economía, la educación, la familia, las artes, las comunicaciones, los negocios, el gobierno y la iglesia, por supuesto, también. Ok, bueno, pero queremos que nos sigan contando esta parte. Nos parece bien interesante lo que dice Magda, que más adelantico, pero pues lo podemos tratar en este momento, es cuál es la importancia de que cada creyente tenga esta cosmovisión bíblica cristiana tan clara y tan aferrada y tan en su ADN, podría decirse, porque si no tenemos esa cosmovisión clara, y lo que tú decías, ustedes decían, hay muchas cosmovisiones y cada persona puede tener su cosmovisión, pero claro, la idea es que tengamos la adecuada, la correcta y la mejor, que es la bíblica cristiana. Entonces, más allá, ¿qué nos pueden contar y cómo podemos hacer que los creyentes puedan adquirir y asumir esa cosmovisión? Bueno, ese es un punto muy importante. Sí es necesario que como creyentes formemos una cosmovisión bíblica cristiana, ¿sí? A veces pensamos que el simple hecho de recibir la salvación es suficiente para ser unos cristianos bíblicos, pero no siempre es así. A muchos
hemos recibido la salvación, pero no hemos sido transformados en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar. Así que por eso es importante que como cristianos seamos intencionales en descubrir en la palabra de Dios cuál es la cosmovisión adecuada. No es algo que pasa automáticamente, no es algo que pasa solo a través de una oración, pero es algo que debemos intencionalmente buscar, meditando en la palabra de Dios, pero usando también la capacidad que Dios nos ha dado de razonar, de entender, de conocer. Y como dice Romanos 12:2, que para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Y ese es un proceso continuo. Entonces, de eso se trata la cosmovisión bíblica y por eso es importante que los cristianos la tengamos, porque muchas veces como cristianos tenemos muy buenas intenciones, muy buenos deseos, pero un entendimiento pagano, un entendimiento distorsionado de la realidad, un entendimiento que no es bíblico y que las buenas intenciones no son suficientes para traer transformación y para ver al mundo con esperanza. Entonces, esa es la otra parte fundamental. Sin una cosmovisión bíblica cristiana, los creyentes no podemos ver el mundo con esperanza, ¿sí? Sino al contrario, se va a ver un mundo con fatalismo, desesperanza, desánimo, destrucción, porque la cosmovisión no ha sido cambiada de acuerdo a la visión de Dios, al plan de Dios. Entonces, la cosmovisión bíblica cristiana, bueno, parte de la Biblia, y en la Biblia encontramos la historia de nosotros, la historia de Dios con nosotros. Para poder tener una correcta cosmovisión bíblica, nosotros tenemos que ir al origen, ¿sí? ¿Qué había en el principio? ¿Qué fue lo que Dios creó en el principio? Génesis, que es origen. Allí en Génesis, cuando tú lees la narrativa de Génesis, que Dios creó todas las cosas, que todo era bueno, organizado, armonioso, perfecto. Él creó una cosa primero, otra después, le dio un propósito específico al ser humano, le dijo que mira, aquí estás, yo te doy a ti el dominio sobre la creación para que la cuides, la administres, multiplícate, llena la tierra, gobierna sobre la creación, ¿sí? Porque tú eres, yo te delego a ti la autoridad sobre la creación. Ese es el plan original y ese plan no ha cambiado. Dios no ha cambiado su plan original. Eso es importante para una cosmovisión bíblica. Entender que ese llamado allí en Génesis, el propósito por el cual Dios nos ha creado no ha cambiado, ¿sí? Ahora, obviamente más adelante en la narrativa de Génesis nos va a contar cómo fue que el ser humano arruinó, distorsionó el plan que Dios tenía para nosotros o tiene para nosotros. Entonces, en la narrativa de Génesis vemos que el hombre toma una decisión equivocada, desobedece a Dios, se rebeldiza, toma una decisión donde él dice, mira Dios, yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, tomo del árbol y desobedezco. Y eso trajo consecuencias sobre todo el orden creado, ¿sí? Pero esas consecuencias no cambian el plan original de Dios, solo lo distorsionan, porque el pecado trae consecuencias y distorsiona la realidad que Dios creó. Pero Dios sigue con ese mismo plan. No porque el hombre pecó, entonces ya Dios cambió todos los planes y ahora vamos a acabar con todo esto, pues porque no funcionó. No, Dios tiene un plan, Dios es omnisciente, Él es todopoderoso y Él tiene un plan. Entonces, en la narrativa bíblica seguimos con los profetas, con el pueblo de Israel, Dios siempre trayendo redención a través de Abraham, a través del pueblo de Israel, luego a través de el Mesías, que es Cristo, y tenemos que entender que Jesús al morir en la cruz, ¿verdad? Y al resucitar, Él lo que vino a hacer fue a restaurar todas las cosas, a restaurar todo lo que se perdió con el pecado, todo lo que se distorsionó con el pecado, el plan redentor de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús, lo que Él hizo allí fue recuperar todo eso. Entonces, pero
muchas veces se nos presenta el Evangelio como si Jesús vino a salvarte del pecado. Y eso es verdad, eso es cierto. Pero eso es solo un poquitito de todo lo grandioso que Jesús hizo en la cruz y todo lo grandioso y la esperanza que nos da la resurrección. Entonces, Jesús sí murió, ¿verdad? Por nosotros, para perdonar nuestros pecados, a salvarnos y darnos libertad. Pero Él vino a restaurar todas las cosas. Para yo entender qué son todas esas cosas, yo tengo que irme al origen. ¿Cómo era que Dios había diseñado el mundo en un principio para que funcionara súper bien? Tengo que estudiar el origen para saber cómo era en un principio todo perfecto, qué fue lo que dañamos, para que ahora entendamos el plan de redención de Jesús, porque esa redención quiere decir que Él va a restaurar todas las cosas como en el principio, y aún mejores, porque vamos en una historia en desarrollo, ¿sí? En crecimiento, en multiplicación. Entonces, como cristianos necesitamos entender el origen, ¿verdad? Lo que lo dañó y hacia dónde vamos, nuestro futuro, el telos, el propósito, hacia dónde nos está dirigiendo Dios, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos en claro o no somos bíblicos en el telos de la Biblia, en el propósito de la Biblia, en el futuro hacia donde Dios nos está direccionando, como cristianos, como misioneros, queriendo traer el reino de Dios, podemos quedarnos cortos, como solamente salvar almas. Y no es solamente eso, porque es discipular las naciones, ¿sí? Y eso es mucho más grande, porque una nación, ¿de qué está compuesta? ¿Y cómo vamos a discipular las naciones? Entonces, tenemos que entender cuál es el diseño original de Dios para las naciones, ¿verdad? Ahora mismo vivimos en distorsión, ¿sí? Todo está distorsionado, todas las relaciones están distorsionadas. Pero Jesús, a través de su sacrificio, Él trae esperanza, trae redención, trae cambio. Con el Espíritu Santo lo podemos hacer. ¿Cómo podemos influenciar para transformar nuestras naciones y que ellas puedan obedecer lo que Jesús dijo para que sean una gran nación? Así como todas las promesas que Dios les daba a Israel para que ellos fueran una gran nación y le daba leyes para que fueran grandes naciones, naciones de ejemplo, de bendición para otras naciones. Ok, yo tengo una pregunta que tiene que ver con la apologética, pero me gustaría que pudieran explicar un punto muy importante, y es que normalmente nosotros los cristianos tenemos como no tenemos una cosmovisión bíblica correcta, estamos siendo influenciados por los medios de comunicación, estamos siendo influenciados inclusive por todas estas noticias negativas que hay, y normalmente el cristiano común tiene una cosmovisión fatalista, y esa misma cosmovisión fatalista no le ayuda a tomar acción sobre los problemas que hay en la sociedad, porque piensa que la iglesia no tiene que preocuparse por esos problemas, porque esos problemas están ahí, porque simplemente el pecado y las malas decisiones, que es real, es una parte de la verdad, pero lamentablemente nosotros como cristianos, la iglesia, no se ha desentendido de lo que Dios quiere, y nos hemos encerrado entre cuatro paredes, teniendo una cosmovisión o sagrado y secular y todo eso. Pero yo pienso que algo que está afectando, puede afectar en este tiempo, hablando de misiones, y me gustaría que ustedes hablaran sobre esto, algo que está afectando, puede afectar las misiones en este tiempo, es acerca de todo lo que está sucediendo. Entonces sí, yo creo que la venida de Cristo puede estar muy cerca, pero todavía no hemos predicado a todas las naciones que no conocen al Señor. Entonces es como que, bueno, entonces me gustaría que me hablaran acerca de cuál es la cosmovisión bíblica respecto a los tiempos que estamos viviendo, y entendiendo que la cosmovisión que tenemos nosotros los cristianos es una cosmovisión fatalista. Es decir, Cristo viene, vamos a orar, nos vamos a encerrar, lo que va a pasar, va a pasar. Me gustaría que hablaran, no está dentro de las preguntas que hicimos, pero me gustaría, porque pienso que quiero que se complete la idea, porque me parece que es muy importante para este tiempo tan
yo creo que lo mejor está por venir. Y no porque van a venir cosas materiales, sino porque Cristo está a la puerta, pero tenemos la posibilidad como iglesia de hacer un montón de cosas. Y yo quiero que la respuesta que ustedes den pueda animar a aquellos que están viendo este programa y digan, bueno, pero no sé, voy a esperar a Cristo aquí sentado en mi casa sin pecar. ¿Qué respuesta tienen ustedes ante esto? Ok, bueno, Alejandra va a responder más a profundidad, pero yo quiero poner un fundamento aquí, y es que hay tres grandes cosmovisiones que son el animismo, el secularismo y el teísmo bíblico, que es la cosmovisión bíblica cristiana. Y estas tres cosmovisiones tienen un punto de vista diferente acerca de la historia, ¿verdad? Para el animismo, la historia es algo cíclico, es decir, que está dando vueltas en su mismo eje, que siempre ha sido, siempre será, y no pasa nada, sino se repite, se repite, se repite, y no va para ninguna parte, no puede cambiar. Esa es la visión del animismo frente a la historia. Ahora, la visión del secularismo frente a la historia de la humanidad es que la historia es como un reloj de arena, que comenzó pero que se está desgastando, se está acabando, grano a grano, gota a gota, los recursos, el tiempo, las condiciones, y en algún momento simplemente la última gota de arena va a caer y se va a terminar, ¿sí? Y no hay ningún futuro, ni ninguna esperanza, ni nada más allá. Mientras que la cosmovisión del teísmo bíblico, o sea, la cosmovisión bíblica cristiana, tiene una perspectiva de la historia muy diferente y ve que la historia tuvo un comienzo, un origen, que está en Génesis 1:1, cuando en el principio Dios creó, ese es el origen. Entonces tuvo un comienzo, pero también ve que la historia se está dirigiendo hacia un punto, ¿sí? Está avanzando y tiene esta perspectiva y este entendimiento de que hay desarrollo, hay progreso, hay avance, hay mejoramiento en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué el teísmo bíblico cree eso, que es diferente a lo que cree el secularismo y el animismo? Pues porque el teísmo bíblico tiene la Biblia, que le dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la historia comenzó cuando Dios creó, y le dice que empezó en un jardín, pero que el propósito de Dios es que termina en una ciudad, ¿cierto? En una ciudad desarrollada, próspera, grande, con progreso. Entonces, por eso el teísmo bíblico tiene esta visión de la historia, que se dirige hacia un punto de llegada, que tiene un telos, una finalidad, y que además la historia no es algo que pasa por sí solo, sino que la historia es la historia de Dios. Y en inglés funciona un poquito mejor la palabra que en español. En inglés la palabra es history, que literalmente lo que significa es que es su historia, la historia de Él, de Dios, ¿verdad? No es la historia de la tecnología, la historia del hombre, la historia del feminismo, la historia de los gobiernos, no, es la historia universal, que es su historia, que le pertenece a Él, y que como Dios la comenzó, Él ha estado interviniendo en todas las épocas de la historia. Y el 2020 no es la excepción, ¿cierto? Dios sigue activo en la historia. Dios sigue interviniendo en nuestras naciones, en nuestra historia personal como individuos, pero también Dios sigue interviniendo en la historia de cada continente, de cada nación, en la historia de la humanidad, porque no es, el universo no es un reloj que se programó y que camina por sí solo, sino que el universo es creación de Dios, y Dios está al tanto de su creación, ¿verdad? Ahora Alejandra va a profundizar un poquito más. Entonces estamos en el 2020 y pareciera que es increíble las noticias, todo lo que pasa con todo lo de la pandemia, aún los cristianos, sí, los no cristianos tienen miedo, tienen temor, están preocupadísimos porque va a llegar el fin del mundo, la destrucción, no sé qué otras cosas llegan a la mente de las personas con respecto al 2020.
que es el principio de dolores, y hay que tener cuidado con esas cosas porque puede ser una mala interpretación de lo que la Biblia está diciendo. Y algo importante es que la historia de Dios nos está dirigiendo hacia un futuro esperanzador, donde la maldad será erradicada, donde el pecado ya no va a reinar nunca más, donde la muerte será vencida. Hacia allá nos está dirigiendo Dios. Ese es el futuro que nos espera, ¿sí? Y lo leemos en varias partes en la Biblia. Lo leemos en Isaías. El profeta Isaías dice de un cielo nuevo, una tierra nueva. Pedro le dice también en algunas de sus enseñanzas, la promesa es que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis también lo vemos, Juan tiene esta visión y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo va a ser renovado,